y vamos a hablar dos temas de gastrointestinal. Ictericia, por ejemplo, que también involucra muchos sistemas, y hepato renal también. Sí, en fisiología integral. Para el próximo año se va a añadir. Este año, doctor, este año. Sí, la del año pasado. Pero igual lo van a ver en digestivo, ¿no? No hay problema. Entonces, ¿qué es? Principalmente, comenzamos definiendo la temperatura. La temperatura es un equilibrio entre ganancia y pérdida de calor. Un equilibrio entre ganancia y pérdida de calor. Nuestro organismo produce calor, sobre todo por el metabolismo. El hecho de fabricar energía, es decir, fabricar ATP a partir de azúcar, esa acción produce por sí mismo energía. Además, también recuerden ustedes que tenemos el movimiento, el tono muscular. El tono muscular también era una manera de cómo generábamos calor de manera automática, ¿no? Claro. El movimiento de los intestinos, el movimiento muscular, el movimiento de los músculos respiratorios. Y en la cabeza, en el cráneo, intracraneal, porque el metabolismo del cerebro también es muy alto y esa producción de energía que necesita el cerebro para funcionar también genera calor. Entonces, cuando se habla de calor central o de temperatura central, se refiere a la temperatura intracraneal, intratorácica o intraabdominal, porque son las zonas en las que se genera calor. Y obviamente la pérdida de calor a través de la piel, en donde el calor se va a perder por conducción, por radiación, como vamos a ver más adelante. Entonces, este equilibrio entre la generación de calor y la pérdida de calor es la que nos coloca o la que nos pone un rango de temperatura. El calor corporal se genera en los tejidos centrales del organismo, se transfiere a la superficie cutánea por medio de la sangre y se libera hacia el ambiente que circunda el cuerpo. Entonces, esto es lo principal. Por eso es que la gente cuando se abriga, se han dado cuenta ustedes, se abriga la cabeza, se abriga el tórax y puede estar andando con short o con sandalias, porque está abrigada las partes principales que cubren el calor. En algunos casos, en otros países, utilizan esos cobertores de oídos. Solo cubriéndote los oídos ya estás conservando la temperatura. Pues no están usando gorro, pero están con esos protectores de oídos y con eso ya cubre bastante porque impide que el calor se pierda por los oídos y por esta parte de la cabeza. Ese hecho de protección tan pequeño, miren cómo ustedes pueden ayudar a conservar la temperatura, ¿no? Lo que nos demuestra que las partes principales de nuestro organismo para la generación de la temperatura son estas, ¿no? Intracraneal, intraabdominal, intratorácica. Otra cosa también que hay que recordar aquí es el hecho de cómo los neonatos o los niños tienen mucha sensibilidad a la pérdida del calor, porque su relación corporal de cabeza y tórax y extremidades es diferente, ¿no? La cabeza de un bebé es casi la tercera parte de todo su cuerpo, ¿no? Entonces es por eso que cuando ustedes vayan a atender un recién nacido hay que abrigar rápidamente, ¿no? Hay que secarlo y abrigarle su cuerpito, su cabecita, ¿no? Porque ellos no controlan muy bien su temperatura y una hipotermia nos podría poner también en una condición de un estrés, ¿no? Innecesarios al organismo si lo podemos controlar abrigando. Entonces, 3 secciones en el capítulo: regulación de la temperatura, incremento de la temperatura corporal, fiebre y hipertermia, y luego hipotermia. Cuando hablamos sobre incremento de la temperatura, vamos a hablar ahí de patrones que les estaba mencionando, de fiebre. Este es un número que hay que aprender: 36 a 37.5. 36 a 37.5. Hay límites que establece el texto que son entre 35 y 41, o sea, más abajo de 35, hipotermia, arriba de 41, hipertermia. Entonces, pero nuestros límites normales son de 36 a 37.5. ¿Ya? Cuando se marca 38 o 37.6, 37.7, ya le llaman febril. Cuando es de 38 o más de 38, ya le llaman fiebre. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Imagínate, lo que ustedes van a ver cuando hagan su práctica en el internado, o tal vez ya en la rotación del próximo año. Viene un bebé, 10 de la noche, toma la temperatura, 37.8. Ah, no tiene fiebre, no lo atendemos y lo mandas a su casa.
Entonces, imagínense, de lo que ha salido de su casa, de lo que ha viajado en la moto, le ha dado el frío, está esperando media hora que le atiendan y le saquen su historia clínica, ya la temperatura por la exposición al ambiente, ya. Más si la mamá le ha dado media cucharada de paracetamol, que no es la dosis exacta. Entonces, no tiene fiebre, entonces, y le dicen, ya regrese mañana y llega a su cola. Puede pasar dos cosas. Uno, de verdad, ese niño está abandonado todo el día, sus papás recién llegan en la noche, recién se ha comenzado a sentir una disminución de su cuidado, por ejemplo, en estos últimos días, y de pronto comienza a hacer fiebre. Entonces la mamá preocupada, en vez de comprarlo en la farmacia, lo trae a la posta. Y la enfermera le dice, no, yo no te entiendo porque es muy tarde, ¿no? Ve a casa. Eso puede suceder. En segundo lugar, puede ocurrir otra cosa. La señora nunca viene al hospital porque no quiere hacer cola. Porque para venir al hospital tienes que hacer cola, tienes que sacar cita y tienes que venir a las 6 de la mañana para que te atiendan a las 8 de la mañana. Entonces la señora, en su astucia, dice, mejor no voy a pasar como emergencia. Y te lo trae a las 8 o 9 de la noche y te dice, está mal mi bebé, cuando la señora estaba mirando novelas, perdiendo el tiempo, qué sé yo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si viene por primera vez, tú ya lo vas a conocer. Lo puedes atender y decirle, licenciada o al auxiliar, ¿sabes qué? Necesito que por favor lo atiendamos al bebé. Mira, no tenemos nada que atender. Hay que hacerlo pasar. ¿Ya? Entonces vas y lo atiendes al bebé porque no vas a dejar pues con su 37.8 que se regrese a su casa. Hay que atenderlos, apreciados, ¿no? En la medida de lo posible. Si estás con full trabajo, estás atendiendo un parto, no ha llegado una emergencia, el bebé puede esperar un poco, ¿no? Más aún, si tú sabes que esa paciente siempre viene a las 9 de la noche, todos los meses, con su bebé enfermo, entonces tienes que decirle, señora, tienes que cumplir el reglamento y venir a las 7 de la mañana para sacar una cita. Pero apreciados, si ustedes tienen la oportunidad y tienen el tiempo, atiendan a esos bebés, ¿no? No se cierren en ese número de que es 38 y si no es 38 no hay fiebre, ya lo regresan a su casa. Porque de verdad alguno de esos chicos merece atención, ¿no? Van a notar ustedes que a veces los especialistas no quieren atender a los niños, ¿no? Porque no tiene 39.5 y no lo atienden, porque dicen no es fiebre. No, perdón, 37.5, 37.9 no lo atienden, porque no es fiebre, no es así. En la medida de lo posible traten de atender a esos niños, porque si no, la mamá va a ir a se va a comprar cualquier jarabe en la farmacia y eso puede ser más peligroso para el bebé. ¿Ya? Hagan un esfuerzo. A veces se hace complicado, ¿saben por qué? Porque a las 7 de la noche ya se quiere ir la técnica que saca las historias, ya se quiere ir la técnica que entrega los medicamentos en la farmacia, ya se quiere ir el que hace la limpieza y quiere limpiar el consultorio y se quiere ir a su casa. Entonces no es solamente que no lo quiere atender la enfermera, es que se va el de limpieza, se ve el de la farmacia y se ve el de admisión. Si no está ni el de admisión, ni el de farmacia, ni el de limpieza, ¿quién va a arreglar las cosas? ¿Quién le va a dar el jarabe? ¿Quién le va a sacar la historia? ¿Se dan cuenta? Todo el mundo se quiere ir a las 7. Y si tú apareces con tu bebé a las 7 de la noche en la posta, estás en hora de cambio de turno. Nadie te va a atender. Si es posible y tú crees que lo puedes atender, hazle el favor, ¿no? Porque si no, ese bebé va a regresar a su casa con fiebre o va a ir automedicado con cualquier cosa. Y en la farmacia, por venderles, a veces no solo le venden el paracetamol, y ya le están dando citromicina, cuando no es así. Entonces, ¿te dan cuenta? Podemos, creo, entrar, cuando ustedes hablen con su personal, díganles, vamos a atenderle a esta señora, ¿no? 1 minuto de su tiempo vamos a donar. Ya, yo lo peso y yo lo tallo. Porque a veces hay otra enfermera que saca la historia, hay otra técnica de enfermera que pesa y talla. Entonces le dicen, no, yo lo voy a tallar y yo lo voy a pesar, no te preocupes. Nos importa pesar, ¿por qué? Porque tenemos que sacar la dosis, obvio. Si no está la enfermera que lo pesa, es un poco más difícil, ¿no? Hay que hacer un favor, apreciados. No va a ser siempre, ¿no? Pero el Señor nos va a inspirar en qué casos podemos atender, o si no también la gente se malacostumbra, ¿no? Y comienzan a llegar todos a las 9 de la noche con su bebé porque saben que tú lo vas a atender. Entonces hay que vernos en los extremos, ¿no? ¿Ya? Entonces 36 a 37.5, ¿no? Temperatura normal, arriba de esto ya consideran febrícula y recién en 38 ya lo consideran fiebre para arriba. Con estos dos límites, hipotermia, hipertermia, ¿ya? Estos números van a servir más adelante para calificar estas dos
dos entidades, estos dos problemas que luego vamos a ver, la hipertermia maligna y la hipotermia. La temperatura central y cutánea se detectan e integran en regiones reguladoras del hipotálamo y otras estructuras cerebrales y mujeres modifican la producción de calor y su pérdida como medio para regular la temperatura del organismo. Como hay un equilibrio entre pérdida y producción, entonces en el hipotálamo está la regulación de o la necesidad de más producción de calor si el ambiente está frío, o la pérdida del calor si es que obviamente hay un aumento de esa temperatura o de esa ganancia o de esa situación que nos está generando aumento de la temperatura. Los procesos metabólicos se presentan al interior de las estructuras centrales más profundas del cuerpo, producen la mayor parte del calor corporal. Esto ya lo dijimos, entonces no hay más que decir acerca de eso. Entonces, ocurre que durante el día tenemos diferentes medidas de la temperatura, como un ciclo. En el dibujo que veíamos de 3 viernes, más o menos comenzaba al mediodía el aumento de la temperatura y su disminución ya era por la noche. En este enfatizo un poco más que al atardecer y un poquito más de fiebre. El 3 viernes lo iniciaba desde más o menos mediodía, casi similar. Entonces, aquí también hay otra variedad de temperaturas. Por ejemplo, los ancianos no tienen un control de la temperatura como los adultos, ¿no? Como los niños. Entonces, podría estar a veces un poco más bajo o un poco más alto, porque corresponde también a su deshidratación. Entonces, en los adultos mayores, en los ancianos, no se fijan mucho en el aumento de la temperatura, sino más en un estado de la conciencia. Porque puede ser que un abuelito venga con neumonía o con una infección urinaria grave. Ustedes le ponen el termómetro y ¿cuánto está? 37. Ah, no tiene fiebre. En los ancianos no hay que confiarnos tanto en la temperatura, sino en su estado de conciencia. Si viene somnoliento, no saluda, está perdido. ¿Él es así? No, doctor, siempre conversa, siempre saluda, no está leyendo su periódico. ¿Y ahora qué ha pasado? No sabemos qué ha pasado, pero está mal, está con tos, está botando flema verde y hace 2 días que está así. Entonces, aunque no tenga temperatura de 38, ese paciente está mal, porque no nos interesa tanto su temperatura, sino su estado general. ¿Ya? Por favor, tengan cuidado, sobre todo en los ancianos, porque su temperatura no podría estar directamente relacionado con un aumento, por ejemplo, producido por alguna infección que pudiera estar teniendo. Esta figura de aquí al lado ilustra cómo la vasodilatación o la vasoconstricción genera una barrera con respecto al ambiente. ¿A qué se refiere? Cuando hay vasodilatación, es decir, el sistema autónomo genera un aumento en el calibre de los vasos periféricos en las extremidades, se pierde la barrera de protección. Y como hay esa pérdida de esta barrera, entonces el calor se irradia y se pierde, baja la temperatura. Pero en el caso contrario, si este espacio que está aquí, hay una línea media rosada, si ustedes la ven. Aquí está, transporte de calor central durante la vasodilatación, transporte de calor central durante la vasoconstricción. Entonces, si este espacio, si estos vasos periféricos se contraen, entonces aumenta el aislamiento. Como aumenta el aislamiento, estamos conservando el calor. Entonces, de esta forma, la vasodilatación o la vasoconstricción contribuye a la conservación del calor, aumentando este aislamiento, o contribuye a la pérdida de calor, porque este aislamiento disminuye y obviamente cuando no hay aislamiento, perdemos el calor. Eso es lo que indica la imagen. Ustedes van a ver la respuesta. Esto nos sirve para nuevamente recordar que la temperatura es un equilibrio entre la pérdida y la generación de calor. Y ese equilibrio se mantiene entre ¿cuánto? 36 a 37.5 grados centígrados. ¿Ya? Con algunas fluctuaciones durante el día, ¿verdad? O también durante el periodo menstrual también se eleva la temperatura, o en el caso de los ancianos, que a veces
no es confiable un aumento de la temperatura. ¿Ya? Listo, avanzamos. La incapacidad para controlar de forma apropiada la producción de calor o su pérdida da origen a consecuencias devastadoras. ¿Qué sucede? A una temperatura muy baja, ¿no? Estamos hablando de congelamiento, ¿no? Los que caen en una laguna helada o están expuestos al ambiente frío, puede generar cristalización de los líquidos, ¿no? O formación de cristales de hielo en los tejidos. Y los cristales de hielo funcionan como cuchillos, como ¿verdad? Destruyen tejidos. Esa destrucción de tejidos genera necrosis y pérdida de tejido. El pie de trinchera, por ejemplo, ¿no? o la necrosis de los dedos de los alpinistas que quedan expuestos a muchas horas de frío. Ya no se puede recuperar. Eso es una destrucción total de tejidos y la pérdida de los tejidos. Simplemente queda la amputación. O el otro extremo, temperaturas arriba de 45 grados, pueden hacer que las proteínas se coagulen y se agreguen, lo que también es incompatible con la vida. Coagulación de proteínas o agregación de proteínas. En general, la temperatura rectal se utiliza para medir la temperatura central y se considera el parámetro más preciso. La temperatura rectal suele variar entre 37.3 y 37.6, un poquito más elevado que lo normal, porque obviamente hemos considerado que 37.5 es la temperatura normal. Ahí entonces se diferencia. Entonces, claro, una pequeña diferencia hacia arriba de lo que es la temperatura normal. ¿Ya? Obviamente, no a todos los pacientes les podemos tomar temperatura rectal. Hay un capítulo del Dr. House cuando él le deja con el termómetro a uno de sus pacientes porque lo estaba molestando demasiado. Entonces, te voy a tomar, pero ahí no es la temperatura más adecuada o más real del cuerpo, la rectal. Así es que lo ponen en la posición la más adecuada de Sims y le pone su termómetro y lo deja ahí como media hora y después lo demanda, ¿no? Él estaba haciéndolo a propósito porque quería vengarse del paciente. En fin, pero miren, es cierto, la temperatura rectal es la temperatura más confiable y más precisa según el texto. Obviamente que está un poco más elevada de la temperatura que hemos marcado hace rato, porque como refleja la temperatura interna, podría estar así. Ahora, hay una temperatura oral que se toma por vía sublingual, que suele ser de 0.2 a 0.5 menor que la rectal. Entonces, a partir de este dato, deducimos que la temperatura oral es menos 0.5 de la temperatura rectal, que es la más cercana a lo real. Pero si nos damos cuenta, si le reducimos 0.5 a esta, 37.3 a 0.5 sería 36.8, ¿no? Claro, 36.8. Entonces está dentro de lo que es la temperatura oral. Entonces no hay ninguna diferencia. Prácticamente rectal y oral están dentro del mismo margen, ¿no? Es por eso que 36 a 37.5 se considera la temperatura normal. Pero sí hay una diferencia con la axilar. Ahí sí hay una diferencia. Claro, tienes que sumarle porque la axilar es menos 0.5 grados centígrados con respecto a la central, que es más o menos la oral o la rectal, ¿verdad? Entonces, cuando tú tomes una temperatura axilar que está influida por el ambiente, tienes que restarle o tienes que aumentarle medio grado más para tener una temperatura más cercana o más precisa a la central. ¿Está bien? Bien. En niños, en adultos, pones el termómetro 2 minutos o 3 minutos, retiras y tienes que aumentarle medio grado más para conocer de forma precisa cuál es la temperatura central, cuál es la temperatura de todo el cuerpo. ¿Está bien? Tengan cuidado de eso, por favor. ¿Qué otra cosa más tenemos que decir aquí? Hay otra temperatura que durante la pandemia se ha estado tomando, ¿verdad? Las pistolas para la frente o los termómetros para el oído. La temperatura en el oído también es una temperatura que se acerca a la más precisa, es decir, a la rectal o a la oral. El problema con la temperatura en el oído es que a veces no se tiene la manera óptima de tomar la temperatura, porque tienes que introducir la punta del termómetro en el orificio exterior
Si no lo haces adecuadamente, o si a veces solo estás apoyándolo cierta parte, entonces no vas a tener una medida adecuada de la temperatura. Entonces, el libro no recomienda la temperatura medida en el oído, porque es muy difícil o necesita mucho cuidado para tomar una temperatura adecuada. El libro recomienda la temperatura oral o la temperatura axilar, ¿verdad? En la temperatura oral también hay que tener mucho cuidado, porque no se toma con cualquier termómetro. ¿Se han dado cuenta cuál es la diferencia entre un termómetro axilar? Muy bien, el tamaño, sobre todo el tamaño de la punta de metal que va a impactar o que va a tener conexión con el mercurio que está dentro. Entonces esa puntita es más pequeña. ¿Por qué es más pequeña? Porque normalmente se utiliza en niños. A un niño no le puedes poner el termómetro en la boca, ¿por qué? Lo va a mascar, no puede mascar. No, tampoco no le puedes poner en la axila, porque a veces se mueve. Si tú quieres una temperatura precisa, tienes que utilizar la temperatura rectal. Entonces, por eso esa puntita del termómetro es más pequeña, ¿no? Para evitar también alguna lesión que pueda causar en el bebé por la interrupción del termómetro. Entonces, un termómetro rectal es distinto a un termómetro axilar u oral, ¿ya? ¿Qué otra cosa mencionábamos aquí? La diferencia en los termómetros. Necesitamos mencionar el 0.5 de diferencia con la temperatura axilar, los cuidados que hay que tener con la temperatura en el oído. Por último, las pistolas de temperatura no tenían. Ahora medían 35 horas. Estaba mal, con 35 horas no se pase, decían, estaba mal medido. Entonces, esas pistolas necesitan mucha calibración, permanecer bastante tiempo en la frente. Entonces, no han sido utilizadas de la manera adecuada, igual que la temperatura que se toma en el oído. ¿Ya? Avanzamos. Cuando la temperatura corporal comienza a elevarse por encima de ese valor de referencia, 36 a 37.5, el hipotálamo envía señales a los sistemas nerviosos central y periférico que inician conductas para disipar el calor. De igual forma, cuando la temperatura está por debajo, hay señales al hipotálamo que inducen comportamientos fisiológicos que incrementan la conservación o la producción del calor. Atención, temperaturas arriba de 41 o menores de 35 indican que la capacidad del cuerpo para la regulación está comprometida, ya no se puede regular. Mientras estén todavía en el margen de 36 a 40, el hipotálamo va a hacer todo el esfuerzo para perder calor o para conservar el calor. Pero cuando se rebasa estos límites, prácticamente ocurre una hipertermia que ya no puede manejarse solamente con los sistemas de compensación del organismo. Y aquí está, por ejemplo, el golpe de calor, una exposición al sol, encerrado en un auto, parado en un desfile, en la playa, por ejemplo, haciendo ejercicio de los militares. Ya no puede el organismo manejar el calor y ¿qué sucede? Un colapso, un desmayo, pérdida de la conciencia, etc. O de la misma forma, ¿no? Menos de 35 el organismo ya no puede ni con ahora vamos a ver una tabla donde están los mecanismos para generar o para perder calor, pero ni aumentando el movimiento en el escalofrío, por ejemplo, ni de cuclillas se puede, o la vasoconstricción, se puede conservar calor. Entonces, de igual forma, esta hipotermia ocasiona pérdida de la conciencia. Aunque es más peligroso la hipertermia que la hipotermia. De esto mueren más que de esto, siempre y cuando no vayan más allá de los 25. Pero son casos más raros que una temperatura esté en menos de 25. Ya son regiones, sobre todo en nuestro país, no es muy común. Entonces, aquí hay una tabla que nos muestra qué hace el organismo para generar ganancia de calor o qué hace para perder calor. ¿Dentro de cuánto? 35 a 41. Más allá ya no funcionan estos sistemas. ¿Qué hace para ganar calor? Constricción de vasos sanguíneos, ya lo vi. Contracción de los músculos piloerectores que circundan los vellos de la piel de gallina, ¿verdad? Adopción de la posición en cuclillas o posición fetal para mantener las extremidades cerca del tórax. Los escalofríos, incremento de la síntesis de adrenalina y aumento de la síntesis de hormona tiroidea a largo plazo. Aquí un detalle. En primer lugar, ¿qué son escalofríos? ¿De dónde viene la palabra escalofrío? Escalofrío de escalar, puede ser, un intento. Viene del griego escalpelo o escalo, que era cuchillo.
¿Por qué? Porque los escalofríos generan como pulsadas, como si estarías atravesándote con cuchillos. Entonces de ahí el término griego que significaba escalo, cuchillo, vino a derivarse a escalofríos, que es la sensación de dolor cuando uno está con esos temblores que están generando después, esta posición de pupillas es una posición fetal, ¿verdad? Para tratar de mantener justamente el calor lo más cercano a nuestro organismo. ¿Qué más? Aquí, contracciones de los músculos plurirectores. ¿Alguna vez ustedes van a escuchar? Los humanos ya no necesitamos músculos piloerectores. Eso es un vestigio de un órgano que era más útil cuando éramos monos y ahora que somos humanos ya no es útil. Porque en los monos el pelo que tienen funciona como una capa protectora, pero durante la evolución se ha hecho menos necesario y ahora solamente los piloerectores son vestigios, como el apéndice es un vestigio, como el coxis es un vestigio. Es decir, antes de que tuviésemos coxis teníamos más vértebras que componían la cola, pero como ya estamos de pie, esa cola se ha ido reduciendo, ¿verdad? Entonces, así hay muchos órganos que los evolucionistas le llaman órganos vestigiales, es decir, que son muestras de que antes había un órgano funcional y ahora ya no es útil. Bueno, desde nuestra perspectiva, no es tan cierto que no sean tan útiles. El apéndice es un órgano linfónico y tiene su parte para producir pues comadulación de células de la defensa. Entonces, obviamente no tiene una función tan importante como el timo, pero tiene todavía su función. No es que podemos vivir sin timo, claro, también podemos vivir sin un riñón, y no quiere decir que pues teníamos más riñones y se han reducido sus números, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otro detalle más? Por ejemplo, del coxis. El coxis a algunos puede parecerle que no tiene mucha utilidad, pero es porque no han estudiado pues fisiología del embarazo, parto y puerperio. ¿Por qué? Porque en el coxis hay muchos músculos que se insertan, ¿verdad? Que conforman parte del diafragma pélvico, ¿no? De la base del pelvis. Entonces, no es que no sea útil, tiene su utilidad. Obviamente, el coxis no es tan importante como el atlas o el axis, ¿verdad? No, pero tiene su utilidad. ¿Está bien? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al hecho de que no es necesariamente lo que dicen afuera lo que es. Si podemos ver las cosas de una perspectiva diferente, podemos encontrarle utilidad. Entonces, la piloerección o los músculos piloerectores, ¿cuál es su función? Justamente disminuir esta pérdida de calor que puede hacernos conservar algo del calor. Obviamente no funciona como va a funcionar un cuerpo spin, ¿verdad? Que esa piloerección lo defiende, pero ejerce su función. ¿Por qué? Porque cuando hay piloerección, dependiendo también de la raza o nuestra constitución genética, hay personas que tienen más o menos vellos, esa capita de aire que puede encerrar los pelos o los vellos es una capa que no transmite de manera adecuada el calor, porque el aire no es un buen conductor del calor. Entonces eso nos puede ayudar a de alguna manera conservar el calor. Obviamente no es tan efectivo como la vasodilatación o la vasoconstricción, así como el coxis no es tan útil como el atlas, o así como el apéndice no es tan útil como el timo. Pero que sea menos útil no quiere decir que no es funcional o que no tiene un diseño tan perfecto coordinado con el sistema nervioso, ¿no? Además, acuérdense que la piloerección también puede funcionar como un sistema de comunicación no verbal, ¿verdad? Que de alguna manera en los seres humanos está muy desarrollada la comunicación no verbal. Entonces, van a haber muchas otras cosas más durante la carrera en las que ustedes van a tener que basarse en las evidencias para decir, esto es algo sorprendente que no lo entiendo, pero también va a haber muchas ocasiones cuando ustedes digan, ¿y esto por qué es así? ¿No? Voy a tratar de encontrar una solución. Porque
no es necesariamente una perspectiva evolucionista la que siempre tiene la razón, sino que nosotros podemos realmente razonar y decir que hay muchas cosas que han sido diseñadas para cumplir determinado objetivo. ¿Está bien? Sobre todo, personas que les he dicho, su rotación de pediatría tal vez va a ser la más desafiante. Si ustedes se van un día a su rotación de pediatría sin haber leído un versículo de memoria, sin haber hecho su oración, se van a desanimar, van a tener conflictos con su fe. ¿Ya? La rotación de pediatría es la que más ateos ha formado en el mundo. Así es que no se vayan a su rotación de pediatría sin orar, sin encomendarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos se preguntan y dicen, ¿por qué tienen que sufrir los inocentes? Si este niño no hizo nada, ¿cuál es la culpa de esta niña para que se quede abandonada sola en su casa y haya sufrido todo lo que tenía que sufrir? ¿Dónde estaba el Señor para cuidarla? ¿Dónde estaban sus ángeles para protegerla? ¿Por qué tiene que suceder esto? Y eso crea preguntas que si uno no ha desarrollado su comunión con Dios, no tiene fácil respuesta apreciada. Solamente en una íntima comunión con Dios tú puedes entender que eso es parte realmente de una desgracia que vivimos todos. En fin, apreciados. Estas son las maneras de cómo se pierde el calor. ¿Ya? El metabolismo es la fuente principal del organismo para la producción del calor, la termogénesis. Ocurre una elevación de 0.5 grados centígrados de temperatura volcánica en un 25% del metabolismo. Los neurotransmisores simpáticos, adrenalina y noradrenalina, y la hormona tiroidea actúan a un nivel celular para desplazar el metabolismo orgánico hacia la producción de calor, en tanto que el estremecimiento y el chasquido de los dientes utiliza el calor liberado por los proyectos musculares para aumentar la temperatura corporal. ¿Qué quiere decir esto? En la secuencia de producción de energía, en las mitocondrias, hay una cadena de producción de electrones para que esos se utilicen como fuentes de energía para el proceso de las bombas, de la generación de proteínas, etc. Entonces, esa generación de energía en un momento puede desviarse para generar calor, ¿no? Y ese proceso deja un momento de producir necesariamente más electrones o más energía para ser dedicado exclusivamente a la formación de calor. La mayor parte de las pérdidas corporales tienen lugar en la superficie cutánea, cuando se pierde en el ambiente, y el calor se pierde por radiación, conducción, convección y transpiración. Eso vemos en un momento. ¿Ya? De estos mecanismos, solo las pérdidas de calor que se presentan en la superficie cutánea están bajo el control directo del hipotálamo. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de pérdidas, ¿verdad? La exhalación, ¿verdad? La transpiración. Por eso, por ejemplo, o la pérdida por la orina y las heces, que a veces ya no se controla por el hipotálamo, y justamente esta es la que está relacionada con los casos de hipertermia, por ejemplo. Si una persona está tomando medicamentos que impiden la sudoración, entonces se pierde esa capacidad de poder perder calor y eso puede contribuir a un aumento de la temperatura. Si por otro caso, por ejemplo, el ambiente está muy caliente o muy frío, entonces se superan los 41 grados o desciende menos de 35, el organismo ya no puede controlar o compensar esa temperatura en el umbral que se necesita para las condiciones normales. Radiación. ¿Qué es pérdida por radiación? Es la transferencia de calor al aire o un vacío. El sol, por ejemplo, transmite su calor por radiación. Conducción, cuando la transferencia es directa de molécula a molécula, es decir, por ejemplo, cuando hay contacto con una superficie fría. En ese sentido, describimos, cuando un paciente está echado en una camilla solo, o mejor dicho, sentado en un cuarto solo, él está perdiendo calor solo por radiación. Pero si ese paciente lo echamos en una camilla y le ponemos unas mantitas de agua fría o tibia en la cabeza, ya está perdiendo no solo por radiación, sino por conducción, porque la cama misma está fría, esa colchoneta está fría y además los pañitos están haciéndole perder calor. De esa manera contribuimos a su manejo del calor. Convección
es la pérdida de calor que se pierde o que se transfiere a partir de la circulación de corriente de aire. Entonces, si aparte está recostado, está en una cama fría, está con pañitos y una ventana está abierta, eso va a contribuir mucho más aún a la pérdida de la temperatura, ¿no? Finalmente, la evaporación implica el empleo del calor corporal para convertir el agua en vapor. Y esta agua o esta evaporación hace que se pierda también el calor de manera de la convección, ¿verdad? Porque el aire, las pequeñas corrientes de aire que pueden circular pueden añadir la pérdida de calor al organismo. Las pérdidas con transpiración insensible alcanzan su nivel máximo en un ambiente seco. Obviamente, si el ambiente es más seco, estamos en la sierra, por ejemplo, esa pérdida por transpiración va a ser mucho más elevada, ¿no? Inclusive en la exhalación vamos a notar que hay pérdida de vapor, ¿no? Acá no se puede visualizar, pero en climas más fríos la exhalación produce esa pérdida de agua que perdemos junto con las pérdidas insensibles, ¿no? Que hemos mencionado en las clases anteriores. ¿Por qué nos interesa esto? Porque es una parte o una de las maneras de cómo se pierde calor para la conservación de la temperatura. Doctor, en este caso, convección sería cuando hay corriente de aire siempre, ¿no? Por ejemplo, aire acondicionado sería en ese caso. Claro, también, por supuesto, porque el aire acondicionado, ¿qué es lo que hace? Quita la humedad que está en el ambiente. Como reduce la humedad, entonces reduce también la temperatura. Eso es lo que es. El aire acondicionado no solamente es un aire que sale frío, ¿no? Hay sistemas de aire acondicionado que filtran la humedad que está en el ambiente y es por eso que todos los sistemas tienen una conducción luego que está botando agua por un tubo, si ustedes han visto. Entonces es aspirar el aire que está en el ambiente y reducirlo quitarle la humedad, ¿no? De esa manera disminuye pues, el calor. En el caso de no hubiera aire acondicionado, cualquier corriente de aire generaría convección. Sí, cualquier corriente de aire hace que haya pérdida de calor. Listo, elevación de la temperatura corporal. La fiebre se debe a un desplazamiento del punto de referencia de los centros termorregulador hasta valores superiores. La modificación de la temperatura es una respuesta fisiológica frecuente que debe vigilarse con edad. Atención a este punto. La fiebre, junto con el dolor, son los motivos de consulta más frecuentes. Entonces, así como hemos dicho que tenemos que manejar analgésicos, tenemos que manejar antipiréticos. ¿Y por qué los antipiréticos están relacionados con los aires? Porque la fiebre es producida también por productos derivados del ácido araquidónico y de las prostaglandinas. Entonces es por eso que junto con la analgesia, otros fármacos que tenemos que manejar son los fármacos antipiréticos, que muchos de ellos están relacionados con los aires, como vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces es un motivo frecuente de consulta. Además, cuando está presente la fiebre, apreciados, tenemos que buscar la causa de esa fiebre, ¿ya? Aunque digamos que es una causa viral, ya la encontramos y ya sabemos de qué se trata. Lamentablemente, cuando las personas van a comprar a la farmacia, solo compran algo para la fiebre, pero esa fiebre puede estar indicando algo más. Entonces no están haciendo un tratamiento completo, porque están matando la alarma, pero no están viendo por qué esa alarma se ha encendido, ¿verdad? En un momento suena la alarma en tu auto y tú qué dices, ¿qué estará pasando con este auto? Está mal la alarma, vamos a desconectar la alarma. No, tú dices, alguien se quiere robar mi auto y por eso la alarma está sonando. Entonces, eso es lo mismo que pasa con la fiebre. La fiebre, por eso es que en algunos casos se considera como un mecanismo de defensa, porque nos está anunciando que algo está pasando. Hay un aumento de los valores del umbral, porque el metabolismo está aumentando. ¿Por qué razón? Una infección, cualquier cosa que aumente los pirógenos endógenos va a ser causante de fiebre. Por lo tanto, la fiebre tiene que ser tratada no solo en su síntoma, ¿verdad? Que es el aumento de la temperatura, la sensación de calor, el dolor que producen los escalofríos, sino que hay que buscar el origen de esa fiebre, ¿ya? Muchas proteínas, productos de degradación y ciertas sustancias distintas liberadas por las membranas celulares de las bacterias pueden ocasionar un cambio en el patrón de referencia térmico. Esto se llama pirógenos exóticos.
Y esos pirógenos exógenos dan a su vez pirógenos endógenos. Esta tienen que aprenderla de memoria, por favor. ¿Ya? Dice así: los pirógenos son sustancias exógenas o endógenas que causan fiebre. Ojo, pirógenos pueden ser exógenos o endógenos. Los pirógenos exógenos provienen del exterior, obviamente, exógenos. Incluyen sustancias como productos bacterianos, toxinas bacterianas o microorganismos complejos. ¿Ya? Pirógenos exógenos. ¿Qué ocasionan estos pirógenos exógenos? Inducen a las células del hospedador a producir mediadores de fiebre, que se conocen como pirógenos endógenos. Cuando las bacterias o los productos de degradación se encuentran en la sangre de los tejidos, las células fagocíticas del sistema inmunitario las ingieren. Estas células fagocíticas digieren los productos bacterianos y luego liberan citocinas pirógenas. ¿Cuáles son esas citocinas pirógenas? Interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, hacia la sangre para transportarlas hacia el hipotálamo, donde ejercen su acción. Entonces, pirógenos endógenos o exógenos. Primero, los exógenos generan pirógenos endógenos y a su vez estos pirógenos endógenos son los que van a producir finalmente la fiebre en el hipotálamo. ¿De qué manera? Estas citocinas inducen la producción de prostaglandina E2. En este punto, la prostaglandina E2 se une a los receptores en el hipotálamo para inducir la elevación de los valores de referencia termostática mediante la acción de un segundo mensajero monofosfato de la adenosina cíclico o AMP cíclico. En respuesta al incremento de los valores de referencia del termostato, el hipotálamo inicia estremecimientos y vasoconstricción que aumenta la temperatura corporal central hasta alcanzar un valor de referencia nuevo, por lo tanto, la fiebre se establece. Ese es el mecanismo de la fiebre. Pirógeno exógeno, pirógeno endógeno, citocinas, factores de necrosis tumoral, todo eso desemboca a prostaglandina. La prostaglandina, a través del AMP cíclico, hace los cambios en el hipotálamo para aumentar el patrón o el umbral de la temperatura y eso genera la fiebre. ¿Está bien? Prostaglandina 2, ¿ya? Citocinas y prostaglandinas. Las citocinas no son prostaglandinas, ojo. Y hay pirógenos endógenos y exógenos, ¿ya? Esto es muy importante en mencionar. Ya. Aquí también hay otro dato importante que nos sirve para reconocer los patrones que una fiebre puede tener. Esta es fiebre intermitente. Intermitencia. ¿Qué significa intermitente? Hay algunos días en los que la temperatura está elevada, miren, 38, pero hay otros días cuando vuelve a rangos normales, 37.2. Pero nuevamente se eleva en ciclos más o menos de 24 horas. No es exactamente con minutos y segundos, pero eso es fiebre intermitente. Yo me acuerdo por la I y la T. Miren, una I, T, T, I, T, T, hay varias T. Entonces una I, una T, una I, una T, una I, una T. Entonces por eso yo me acuerdo, intermitente. Esta fiebre corresponde a la malaria, por ejemplo, porque está de acuerdo a los ciclos de reproducción del parásito. Aquí abajo, en los comentarios, cuando ustedes revisen, hay más datos. Yo no quería ponerlas ahí en la... Ya, lo revisan. Después, esta de aquí es una fiebre sostenida o continua. Sostenida o continua. Miren que no tiene esta intermitencia, ¿verdad? Corresponde normalmente a la fiebre tifoidea, que mantiene una temperatura elevadísima. Miren que esa temperatura está arriba de 38, casi 40. No baja más de 1 o 2 grados, 39, 40, 39, 40. La fiebre tifoidea es una fiebre realmente altísima, ¿no? Y aquí hay una cosa interesante porque se produce la fiebre con una bradicardia paradójica. ¿Por qué? Porque por cada grado de temperatura que se eleva arriba de 37, 37.5, debería corresponder a 10 latidos más en la frecuencia cardíaca. ¿No?
Pero en este caso, en la fiebre tifoidea, la temperatura está en 40, 41 y a veces la frecuencia cardíaca está en 70, 80 y no se eleva. Es por mecanismos de la toxicidad de este microbio. Pero miren, esto es un ejemplo de fiebre tifoidea, sostenida o continua. Más abajo, más datos abajo, como les dije en los comentarios. Fiebre remitente. Esta fiebre remitente no es como la fiebre intermitente. Remitente o recidivante también le llaman, creo. Remitente. Sí, esta remitente es un ejemplo de fiebres que se produce, por ejemplo, por infecciones, ¿no? Infección urinaria, neumonía, etc. Una fiebre remitente. Como ustedes ven, tiene ciclos, ¿no? 2 o 3 grados más o menos, pero nunca baja a la normalidad, como en el caso de la fiebre intermitente. Entonces, este patrón es típico de enfermedades infecciosas, como la neumonía o la infección urinaria. Y esta fiebre recurrente tiene un patrón de normalidad en varios días, pero luego vuelve a subir, ¿no? Y este patrón es correspondiente a una fiebre por una enfermedad transmitida por garrapatas. Entonces, hay diferentes patrones de la fiebre. Es por eso que cuando tenemos un paciente hospitalizado, es importante que le hagamos, ¿cómo se llama esto? Es importante que hagamos un patrón de fiebre, un control de la fiebre. ¿Ya? Hay que pedirle a nuestra licenciada enfermera que haga un control del patrón de la fiebre, porque eso de alguna manera nos puede avisar cómo está desarrollándose la enfermedad de nuestro paciente, nos puede avisar si hay respuesta al tratamiento, con lo que nos puede decir el mejor pronóstico o una evolución favorable de nuestro paciente, ¿ya? Tenemos que hacer entonces un control del patrón de la fiebre. Como ven aquí, se marca la temperatura 8 veces, mejor dicho, cada 8 horas, o en la mañana y en la tarde, de tal forma que te permita tener un control de la temperatura del paciente. ¿Está bien? Listo. Y terminamos con hipertermia e hipotermia. Apréndanse estos patrones, por favor. Recuérdense que el examen viene de las diapositivas y de las imágenes. ¿Ya? Denle una chequeadita a ese patrón, por favor. Sí, porque es parte de lo básico que tenemos que aprender. Tanto el mecanismo y esto. Porque los otros valores ya se lo saben, ¿verdad? Es decir, que esto también es clave. Esto también es clave, ¿verdad? Hay la diferencia es 0.5 con la asignada o la oral. Terminamos. La hipertermia es un incremento patológico de la temperatura corporal central sin que el valor de referencia hipotalámico se modifique. ¿Qué cosa dice aquí? La hipertermia cambia la temperatura corporal, pero el hipotálamo no se modifica. ¿Por qué? Porque el hipotálamo ya no puede controlar este aumento de temperatura. ¿Por qué? Normalmente está más allá de 41. El centro termorregulador es rebasado, ya sea por el exceso de la producción del calor o por la pérdida anómala del calor o el calor ambiental excesivo. En este caso tenemos la hipertermia maligna, que es un trastorno autosómico dominante muy raro, en el que una liberación anómala de reservas intracelulares de calcio produce contracciones musculoesqueléticas descontroladas, cuyo resultado es un incremento rápido de temperatura, que puede ocurrir en respuesta a un anestésico halogenado, halotano, inductor de la anestesia. Entonces, muy raro, pero mencionado en el texto. Lo que sí es más común es el golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor? Una insuficiencia grave de los mecanismos termorreguladores que ponen en riesgo la vida, deriva del incremento de la temperatura corporal superior a 40, se acompaña de piel caliente, seca, ausencia de sudoración, posibles anomalías del sistema nervioso, delirio, confusiones, pérdida de estado de conciencia y la muerte. Ejemplos: un niño que se queda encerrado en su auto en plena luz del día mientras sus padres están en el centro comercial. Otro, miembros del ejército de Perú que están haciendo sus ejercicios
bien abrigados, con todos sus pertrechos, corriendo en la arena. 35, 37 grados de temperatura. Cantando todavía. Cantando. Entonces, golpe de calor. O, ¿qué más puede ser? En los desfiles también ocurre esto, no están expuestos al sol. Sí, Todos se el desmayaron las niñas ahora último. En un colegio en Comas creo que fue. Y puede ocurrir. Eso sumado a la hipoglucemia, porque se van temprano. Doctor, pero una buena hidratación puede contrarrestar eso, ¿verdad? Claro, por supuesto, pero sobre todo la protección del calor del sol. Claro. Podría contrarrestar. En Arequipa, por ejemplo, ya es obligatorio usar gorritos en los colegios. Es parte del uniforme escolar. Cuando compras, no solo compras un uso, sino tienes que comprar gorrito también. Es parte de la ley en esa región porque la radiación está muy elevada. Tratamiento, estrategias para el manejo de la fiebre que puedan concentrarse en las modificaciones del ambiente con el objetivo de incrementar la transferencia del calor. Aquí hay un dato que tenemos que mencionar. Cuando tratamos la temperatura, en el caso anterior, que no era hipertermia maligna, se puede utilizar medios para disminuir la temperatura como para que pierda temperatura por conducción o por radiación que estábamos mencionando, ¿no? Y en ese caso hay que tener cuidado de no enfriar tanto el cuerpo, porque si tú le enfrías mucho el cuerpo, ¿qué va a pasar? Como todavía está bajo el manejo del hipotálamo, ¿qué va a experimentar en el hipotálamo? Como esa temperatura está bajo el manejo del hipotálamo va a decir que la temperatura está bajando demasiado. Necesitamos elevar la temperatura porque ha descendido demasiado. ¿Y qué hace el hipotálamo? En vez de disminuir la temperatura, como respuesta puede ocurrir que haya incremento de la temperatura. Entonces, en tu afán de bajar la temperatura, puedes lograr lo contrario. En este caso, todavía el hipotálamo maneja la temperatura, ¿verdad? No está arriba de 41. Acuérdense que el límite es 40, 41. Arriba de 40, 41. Pero en este caso, ya la temperatura está fuera del control del hipotálamo. Es por eso que en estos casos sí podemos pues, hacer un tratamiento de la hipertermia mucho más agresivo. Podemos usar agua, compresas de paño más frías de lo normal. Pero cuidado que hagamos eso en este caso, porque podríamos ocasionar una respuesta del hipotálamo en el incremento de la temperatura. Podría ocurrir, no es muy común, pero podría ser, sobre todo en los niños que no tienen un control más adecuado. Puesto que la fiebre es un síntoma de enfermedad, su manifestación sugiere que se necesita diagnosticar y tratar la causa primaria, obviamente. Si está expuesto al sol, hay que cubrirlo. Si no puede perder calor por la ropa que trae puesta. ¿Quiénes son otros que sufren este golpe de calor? Los que se disfrazan para vender helados en la playa. Están con su tremendo disfraz, están que sudan y se mueren de calor, pero tienen que trabajar a veces así. Y hay que entonces sacarle todo ese disfraz y exponerlo al aire para que vuelva a la temperatura normal. Y finalmente la hipotermia. La hipotermia se refiere a una disminución rectal o esofágica menor de 35 grados. ¿Por qué es rectal? Es intraabdominal, intratorácica o intracraneal. Corresponde más o menos a rectal, esofágica y timpánica. Hay sistemas para controlar la temperatura esofágica, pero es complicado y por eso no se usa comúnmente, ¿no? Y la timpánica ya mencionamos que tiene muchos problemas en su manera de control. La hipotermia accidental puede definirse como una disminución espontánea de la temperatura central, por lo general un accidente, ¿no? Caen al agua, el agua congelada, sin un trastorno primario de la regulación de la temperatura. El alcoholismo, las enfermedades cardiovasculares, la desnutrición y el hipotiroidismo contribuyen a una hipotermia. El efecto más intenso de la hipotermia es la reducción de la tasa metabólica, conduce a la disminución de la producción de dióxido de carbono y la frecuencia respiratoria. Por eso es que la hipotermia no es tan peligrosa como la hipertermia, porque como disminuye tu tasa metabólica, podría inclusive ser protector y se utiliza en alguna técnica quirúrgica, neuroquirúrgica o de cirugía cardiovascular para reducir el metabolismo de los órganos y con eso facilita pues la maniobra de los cirujanos.
El neonato, sin embargo, cuenta con un proceso para enfrentarse a la hipotermia. ¿Cuál es? La grasa parda. La grasa parda, obviamente, como su nombre lo dice, parda, tiene más presencia de mitocondrias, y como tiene más presencia de mitocondrias, cuando la adrenalina o la noradrenalina desvían las vías para producción de energía, entonces estas pueden generar más calor para mantenerse en una temperatura adecuada. Y en los niños hay otro proceso de cuidado, que es el reflejo de inmersión. ¿Qué es el reflejo de inmersión? Cuando un niño cae al agua fría o cae al agua, se produce apnea o derivación circulatoria. Es decir, cuando ven ustedes un niño ahogado, es más fácil que un niño ahogado se salve que un adulto ahogado. Porque por poco tiempo, por un corto periodo de tiempo, se puede desencadenar este reflejo de inmersión. No sé si alguna vez ustedes los han empujado a una piscina fría cuando estaban de paseo con su promoción del colegio. ¿Ok? Luego entramos al agua hasta adentro, no respiramos y cuando salen recién comienzan a respirar desesperadamente. Parte del reflejo de inmersión es eso, no se cae apnea, o sea, no hay respiración, y esto puede proteger el sistema respiratorio. Y además esta derivación circulatoria, ¿qué cosa es? Una vasoconstricción periférica para mantener la circulación, ¿dónde? En tórax y en cerebro, sobre todo en cerebro, de tal forma que esa vasoconstricción puede ayudar a este niño a sobrevivir a estos periodos de hipotermia, sobre todo cuando cae en el agua. Las manifestaciones clínicas de la hipotermia incluyen descoordinación, marcha farfullante, tropiezos, ¿no? Esto van a ver si hacen sus serum en una playa, en una costa de playa. El verano es terrible, apreciados. Octubre, septiembre, agosto, vacía la costa. 6 atenciones al día. En Mollendo, cuando trabajaba, 6 atenciones al día. Y aún así, cuando llegaba un pacientito a las 7 de la noche, no, ya se pasó la hora. Y yo le decía a la enfermera, apenas hemos atendido a 6 todo el día. Atendámoslo al abuelito. Sí, doctor, pero ya son las 7. Por favor, vamos a hacerlo. No nos va a llevar más de 5 minutos. Ya, doctor. Si te llevas bien con el personal, van a aceptar y le van a hacer un favor a ese abuelito que está viendo a las 6 de la tarde. ¿Ya? En la medida de lo posible, apreciados. Tampoco no hay que pelearse con la costa. Y menos con la jefa, licenciada, enfermera. Ya les he dicho muchas veces, después de la mamá, para el médico está la jefa, licenciada de la costa. Por favor, apreciados. Porque si ustedes se pelean con la jefa, le medio cero. Va a estar mala. Si se llevan bien, díganle, vamos, licenciada, vamos a atenderlo. Ya está bien, bien, vale. Entonces, eso es en octubre, pero cuando venga el verano, va a haber, la playa va a estar repleta, ¿no? Es decir, vas a decir, ya no, por favor. En tiempo de COVID hemos atendido 40, 45 en un día, que es bastante, considerando que trabajamos 6 horas. Imagínate. Era solo receta. La enfermera hacía la receta, la otra enfermera hacía la otra receta y la otra enfermera se llevaba. Y ya no te daba más tiempo para... En fin, tratamiento de la hipotermia, obviamente abrigar al paciente, ¿no? Y cuidar las funciones vitales. Entonces, esto es el tema sobre el control de la temperatura. Hay que tener cuidado de esta hipotermia y hipertermia. Recuérdense, sobre todo cuando está arriba de 41 o abajo de 35, ya no lo puede controlar el hipotálamo. Tenemos que hacer algo para ayudarle a bajar la temperatura o abrigarlo. Mientras esté dentro de esos márgenes, tenemos que controlar los patrones que nos pueden indicar más o menos hacia dónde nos lleva esa enfermedad, ¿no? Reconociendo que aquí también tenemos que manejar junto con analgésicos, antipiréticos. ¿Por qué antipiréticos? Y están relacionados con los aires, porque obviamente la fiebre se relaciona con las prostaglandinas y esto se relaciona con los aires, ¿verdad? Finalmente, los tipos de cómo se pierde calor, para finalmente ver los mecanismos de cómo produce el calor del organismo y recordar patrones centrales o umbrales de una temperatura adecuada, reconociendo esa diferencia entre axilar y rectal o entre axilar y central, que es más o menos lo que conocemos.
ya, para el manejo de la temperatura. Entonces, ahora vamos a cerrar esto. Ya tienen ustedes ahí para que tomen algún apunte más. Foto sin decirlo. Foto, chicos, foto. Ahí vamos, antes de la foto, por favor. Me parece que la señorita Almendra tiene algo que comentar.